La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, somos de cienciaperú.tv conversando con el minero, podríamos decir, Sí, claro. Gustavo López. Una amplia experiencia en este campo, nacido en un pueblo minero, Salpo, frente al histórico mercado que antes era centro cultural allí. Me acuerdo haber visto actuaciones incluso de marionetas. Era una belleza. Veladas que hacían los estudiantes de primaria. Así es, ¿no? De Trujillo también iban, Ah, ya, sí, sí. de la universidad, incluso la Tuna iba, era mucho movimiento cultural. Después llegó la minería informal, diríamos, pero antes de ello hubo una gran explotación de la Norden, Perú, a partir del año tal vez 1900, 1930. de 1930, y se retiraron 1955. hasta el 55. Sí. Aparentemente era una época en que la riqueza abundaba allí, buenas casas con balcones, fiestas, una, una gran movimiento económico. Bueno, en ese tiempo Salpo era un centro geopolítico, educativo, judicial, comercial, de transporte, porque justamente Salpo o la carretera lo hicieron hasta Salpo por la necesidad que tenían las empresas para poder explotar los minerales. Pero los minerales se formaron en dos vetas, la veta Salpo y la veta Miyachaki, y estas vetas han tenido una longitud más o menos de 5 kilómetros. Comenzaba en Los Yuscos y terminaba pues en Cochaya, y la veta Miyachaki igualmente comenzaba en Los Yuscos y terminaba en la quebrada Huaylas, que queda por Cochaya cerca. O sea, que alrededor de unos 5 kilómetros. 5 kilómetros Sí, a la redonda, ¿no? Sí, a lo largo. Ya. Sí. Y eso, en ese momento gran actividad, pero luego se fueron. Bueno, como Salpo era un pueblo cercano a la ciudad de Trujillo, y en aquellos años de 1900, pues la aristocracia limeña necesitaba mucha plata porque lo utilizaban para sus vajillas, para atuendos de sus monturas, hasta para sus camas, y era un signo de riqueza. Entonces la plata tenía mucho valor y mucha importancia. Y bueno, Salpo ha tenido en su veta más plata que oro. Por decir, unas 10 onzas de plata y unos 3 a 10 gramos de oro. Y la veta Miyachaki tan solo plata, plomo, cobre que tiene, pero en baja cantidad. Pero como han sido vetas un poco superficiales, se ha explotado muy rápido y muy fácil. Y las empresas que lo han explotado, primero fue, digamos, una familia Barriga, que se instaló cerca de la entrada del pueblo de Salpo. Esta familia, está vinculado a los Bosa, una familia Bosa, y esta familia Bosa, uno de ellos era justamente funcionario del Ministerio de Hacienda. O sea, en realidad, pues, los funcionarios importantes del Estado siempre han estado a la expectativa de la riqueza. Y luego estos señores Bosa lo vendieron a una empresa Ronatullo, y la empresa Ronatullo han sido alemana. Yo recuerdo que al pie de la Plaza del Minero, entrada del pueblo de Salpo, habían construido sus chalés los alemanes, y había el gringo, ingeniero, su esposa y unos gringuitos, ¿no? Ellos explotaron toda esa galería que sale de abajo del corte que le llamamos hasta arriba a los cerros de Agua Dulce, ¿no? Pero fue, digamos, eso... ¿De qué año estamos hablando? De los años 1400 o 1940. Ya. 1940. O sea,
latudos de Lima estaban interesados en el tema. Bueno, la familia Barriga fue trujillana, pero la familia Barriga lo vendió esa concesión a los Boza, una familia Boza de Lima que justamente con parte de la riqueza de Salpo construyeron unas galerías en el Jirón La Unión. Claro. ¿No? O sea, se ha dado para hacer algunas inversiones, pues la riqueza de Salpo. Y lo que es la Beta Mimachaki, ahí sí entró de plano la empresa Norden. Y la empresa Norden lo explotó rápidamente desde los años 40 hasta 1955. Que luego de ahí se trasladó ya la Norden a Quirubilca, ¿no? Y dejaron Salpo, pues. Salpo lo dejaron saqueado, pues, ¿no? Saquearon la riqueza. Pero un pueblo que era agricultor, básicamente, ¿no? Antes. Bueno, la agricultura se ha practicado en toda la zona, digamos, de la provincia de Otusco, Santiago de Chuco, Huamachuco, pero siempre la minería, digamos, genera movimiento económico, ¿no? Tanto en comercio como en un mercado laboral, porque para trabajar las minas, para sacar los minerales se requiere mucha mano de obra, y en ese tiempo, como no había mucha tecnología, recurrían pues a la fuerza del obrero, ¿no? Que moría la gente con silicosis. Justamente ese era el mal del minero, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, tras los disparos queda un polvo de sílice, y ese polvo es un vidrio. Y los mineros que tenían que retornar a continuar su labor ya respiraban esa polución y se malograban de los pulmones, y a eso se le llamaba silicosis. Y finalmente ya eso generaba una fibrosis y morían con eso, pues penosamente, nuestros antepasados. Así ha sido. Bueno, y termina estas grandes empresas en 55 y la minería fue abandonada por mucho tiempo. Lógicamente, porque ya no había mano de obra para vender, entonces ya no se requería mano de obra, entonces los pocos alpinos que tenían pocas tierras se quedaron, pero ahí comienza la emigración de los alpinos, porque ya atrás cerrar las minas, las empresas, entonces ellos ya viajan a Chimbote, viajan a Lima, viajan a Trujillo buscando algún empleo, y desde ahí ya comienza a bajar Ya, pero la minería también produjo la llegada de mucha gente que no era de Salpo, o sea que... Ya, bueno, después del cierre de minas, lógicamente hubo una paz en cuanto al trabajo minero, pero muchos emigraron y los pocos que quedaron se dedicaron a la agricultura, al pastoreo. Y luego, desde el gobierno de Fujimori, comienza, digamos, a levantar la actividad minera, ya por muchas razones. Y bueno, la empresa Buenaventura quiere averiguar pues cuál es la situación de Salpo, porque de paso pues tienen un buen equipo de geología. Es una empresa grande que puede invertir unos 2-3 millones de dólares para estudiar un lugar donde hay afloramientos minerales, y sí lo hizo. Entonces estuvo como 3 años en Salpo haciendo esos trabajos de exploración con la tecnología que se tiene ahora de perforación diamantina, que digamos se puede sacar muestras de lo más profundo, y de acuerdo a eso ya determinan que no era rentable para un trabajo de gran envergadura, para una empresa como son ellos. Entonces ahí quedó. Y además hay otra desventaja, de que las concesiones son muy parceladas, o sea,
Antiguamente los denuncios eran en función de las bocaminas donde descubrían el mineral. En cambio ahora ya son cuadrículas de 100 hectáreas para arriba que uno puede denunciar, ¿no? Es muy diferente. Entonces, pero esas pequeños denuncios, pequeñas concesiones que hay, persisten. Entonces, en realidad, para una empresa grande es un impedimento, es un atajo para poder hacer obras más serias o trabajo más serio. Entonces llegaron los informales por todo lado. Quiero aclarar algo ahí porque el ingeniero Cinzano fue un ingeniero arequipeño que fue uno de los que cerró la mina de la Norden en 1955 y él recomendó pues de que para, digamos, hacer un trabajo serio de explotación y recuperar todo lo que hay en Salpo, se tenía que hacer un tajo para unir las dos vetas, y ese tajo tenía que hacerse en una quebrada cuidista, justamente esa quebrada que queda cerca de la casa del abuelito José Zabaleta, ¿no? Ahí recomendaban hacer un tajo profundo porque por ahí estaba, digamos, el comienzo de las vetas, entonces de ahí poder desarrollar. Esa es la recomendación que dejó el ingeniero Cinzano. Ahora, la pequeña minería se da en Salpo cuando, digamos, llegan los insumos para poder cianurar los minerales, porque la cianuración es un proceso que lo descubrieron ingenieros metalurgistas en Australia, Sudáfrica, pero que en realidad era una tecnología nueva y que no se daban las oportunidades para poder practicarlo. Y eso recién ha llegado acá al Perú por los años 1995 o 2000, ¿no? Entonces, para el año 2000 ya se contaba con ese insumo que es el cianuro, que ya se importaba del Japón, de Corea, de algunos otros países. Entonces, ya teniendo ese insumo, ya viene a la par el carbón activado, que justamente es hecho de la cáscara de coco, porque es un carbón como café más o menos, pero durísimo para efectos de la abrasión. Y el carbón es como un imán para el oro iónico y otros metales iónicos. Entonces se juntan ya los dos insumos, tanto carbón activado como la cianuración, y ahí sí nuevamente se desata la minería informal en Salpo para trabajar los relaves que habían dejado los mineros antiguos y para trabajar los rellenos de mineral en las minas que dejaron las empresas, porque dicho sea de paso, las empresas llevaban mineral de alta ley para procesarlo en su país. Antes no había metalurgia acá en nuestro país, entonces llevaban mineral de alta ley y los rellenos de baja ley han quedado ahí pues almacenados, y eso lo han aprovechado los mineros informales. Claro, queda todavía, pero en poca cantidad. Eso es. O sea que murió también la minería informal. Se está extinguiendo, podemos decirlo así. Se está extinguiendo. En Salpo también se vio reducida en población drásticamente. Bueno, dado a que... Dice que hay 40 familias nomás. Sí, dado a que, digamos, Salpo fue un pueblo de obreros, porque, por ejemplo, se comenta que los primeros obreros que venían a trabajar las minas, cuando recién lo descubren, fueron de Usquil, por eso existe un barrio Usquil, ¿no? O sea, los usquilanos fueron los primeros obreros, y de ahí pues fueron poblando Salpo con gente aventurera y la gente que busca tesoros y busca oportunidades. Ellos fueron los que poblaron Salpo. Y bueno, pues al terminarse la actividad minera, ellos tuvieron que emigrar, pues buscando fuentes de trabajo.
Y bueno, ahora tenemos un pueblo penosamente abandonado que no pasamos de 40 familias, ¿no? Entonces, para reflotar la actividad en Salpo, la actividad socioeconómica, se requiere fuentes de trabajo. El turismo. El turismo últimamente sí está moviendo negocios, eso sí, ¿no? Porque con el mirador que construyó el alcalde Julio Ábalos en Salpo, en el Cerro Regach, ha sido un atractivo interesante. Luego el mirador Malpaso para ver las puestas de sol que queda en el Milagro, también es otro motivo. Se ha reactivado las ruinas de Chamana, ¿no? Que está en Chulgón, también es otro atractivo. Y además el dique de Carabamba. El dique de Carabamba lo hicieron los hacendados antiguamente para poder aprovechar esas aguas que emanan del Cerro Quinga y para poder sembrar la papa, ¿no? La rica papa de Carabamba. Y Chamana pues es unas ruinas precolombinas o preincas. Bueno, los estudiosos creen que lo hicieron la cultura Wari, sea una cultura que vino de Ayacucho y que conquistó todos los Andes de la cordillera, pues, ¿no? Todos los Andes, y ahí se enmarca Huamachuco también, pues, ¿no? Marca Huamachuco. Pero también hay la historia de la gente del pueblo que estaba allí antes de los mineros. De acuerdo a los documentos históricos que hemos revisado, están los Flores, los Gamboa, los Zabaleta, los Vilca. Son apellidos que se notan que existieron antes de los mineros, que eran pueblos agrícolas. Ellos todavía quedan, ¿eh? Bueno, la agricultura... Porque tienen propiedades dispersas del suelo, pues, ¿no? Bueno, la agricultura ha sido una actividad, digamos, de toda la vida, ¿no? Entonces, lógicamente que ha habido gente que ha ocupado las tierras y lo ha sacado provecho, porque esos apellidos todavía existen. Y la agricultura en mayor intensidad se da, digamos, para el altiplano, de Purrupampa para el sur, ¿no? Para el sur, para el oeste. Ahí están los pueblos del Sauco, que tiene buenas tierras. Ahí está Julcán, Uningambal, Carabamba, y ahí sí hay buena agricultura. Y de paso en ese tiempo era de pocos dueños, pero ahora también se está volviendo justamente a la escasez de terrenos, porque la división que se da en cada época, entonces ya no es rentable la agricultura, ¿no? Para muchos que somos. Sí. Y tú conociste a uno de los descendientes del último cacique, Eleazar Zabaleta. ¿Cómo era él? ¿Tú te acuerdas cuál eran Bueno, ¿contaba historias de los tiempos pasados o no? Sí, bueno, él ha sido mi padrastro, un buen hombre, muy trabajador, ¿no? Muy correcto. Y sí contaba muchas anécdotas, ¿no? De que, bueno, la tradición de los pueblos va pasando a través de los cuentos, de las conversaciones, y ya se va deformando también, pues, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco mucho, entonces seguimos en contacto para conocer la historia de nuestro pueblo. Ya, gracias a la oportunidad también para poder salir al pueblo. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.